¿Cómo le va, Rodolfo? Buenas tardes. Mauro Jardón lo saluda. Buenas tardes, los agradecidos siempre nosotros, un saludo. Bueno, mencionaba recién esto de la cantidad de despidos que se han dado en el Estado, sobre todo este último fin de semana, ¿no? Con esos famosos contratos que vencían el 31 de marzo. ¿Cómo es un poco la situación para que nos retrate, Rodolfo? El gobierno nacional empezó a cumplir su amenaza y los estatales durante todo el fin de semana no paramos de recibir telegramas de despidos. A esta hora son miles. De acuerdo a un registro, a un relevamiento propio, llevamos más de 11.000 contabilizados, estimamos que hay algunos más y frente a eso, por supuesto, hemos definido desde ATE que mañana mismo se inicia un plan de lucha con ingresos simultáneos y masivos a la administración pública desde temprano. Hemos elegido 3 franjas horarias, a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana. Esto quiere decir trabajadores que estamos en planta permanente, los que estando contratados todavía no nos despidieron, y digo todavía porque tengo la sensación, y después le explico por qué, que el gobierno definitivamente va por los 70.000 trabajadores contratados, y también los que han sido despedidos. Todos juntos nos ponemos de acuerdo a un mismo horario e ingresamos a ocupar nuestros puestos de trabajo, porque todos estos despidos son ilegales, son arbitrarios. Además, creo que tenemos que poner en debate que la cesantía, por supuesto que es un calvario, una tragedia individual para el trabajador, la trabajadora y esa familia que la padece, la sufre y se queda en la calle, pero a partir de la masividad de los despidos, esa tragedia individual se termina transformando en una tragedia colectiva, porque detrás de cada puesto de empleo que se pierde hay una política pública que se desmantela, y entonces este Estado que tenemos hoy ya no es el mismo que teníamos la semana pasada. El Estado cambió, con 15.000 trabajadores menos el Estado cambia y el perjudicado es todo el pueblo. Principalmente esa cantidad de despidos, ¿en qué áreas del Estado se realizaron? Mire, hay algunas que pueden ser más afectadas, otras menos, pero no hay un patrón de los despidos, y es abarcativo absolutamente de todos los organismos. Este recorte se ha aplicado de manera milimétrica, con, por supuesto, criterios matemáticos. Uno podría encontrar, si profundiza el análisis, un común denominador. Y ese común denominador es el que el Estado Nacional ha decidido retirar toda su presencia de las provincias, dejar abandonadas a millones y millones de personas que hasta aquí tenían la protección, la asistencia, la contención de distintos programas y políticas sociales. Le digo esto porque si uno evalúa que se cierran los centros de referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, eso estaban todos distribuidos en las provincias, no están en la capital federal. Se cierra agricultura familiar, son 106 unidades territoriales que también estaban distribuidas en las provincias. Se lo grafico: agricultura familiar, 1.080 trabajadores, 80 solo en la Casa Central en Buenos Aires, el resto en las provincias. Y si evalúa lo que está ocurriendo con el ENACOM, por ejemplo, todos creyeron que se cerraba en el ENACOM. No, es elocuente lo que dice ese decreto, no cierra el ENACOM, dice que se cierran las delegaciones provinciales del ENACOM. Por eso es que nosotros advertimos que este ajuste se va a sentir más en las provincias y en los municipios que en la capital federal. Es un ajuste absolutamente centralista, nos siguen jodiendo a todas las provincias. Y en base a esto, ¿hubo algunas dependencias o delegaciones que han tenido que cerrar? Digo, hoy escuchaba alguna oficina de ANSES también en la zona de la Patagonia que haya tenido que cerrar, y digamos, ha quedado un pueblo totalmente desvinculado de los programas del Estado, digamos. Si es que esos programas van a seguir existiendo. Frente a la pregunta que usted realiza, yo no descarto
que tanto el presidente como los funcionarios, a partir de esta decisión de despedir masivamente en la administración pública, no terminen presos, porque están llevando adelante conductas que están claramente tipificadas en el Código Penal. Artículo 226. Quien suprima un derecho o abrogue, dice, un derecho fundamental. Está hablando de quienes cometan delitos contra la Constitución Nacional. Y que esa pena de 5 a 15 años se eleva en 1/3 en su mínimo si quien lo comete al delito es un funcionario público. Cuando uno ve que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional le otorga estabilidad plena en el empleo público a los trabajadores, se afecta esa garantía, se la vulnera, pero a través de la vulneración de ese derecho constitucional, frente a su pregunta, empiezan a vulnerar otros derechos constitucionales de la sociedad. Y entonces, si hay oficinas enteras del ANSES que tienen que cerrar porque echaron a todos, se comienza a restringir de manera grave el derecho a la seguridad social en la Argentina, y así podríamos hacer un recorrido con el derecho a la educación, la salud, la seguridad alimentaria, y además ya somos un país que hasta es incapaz de prevenir las grandes catástrofes porque el recorte llegó hasta un organismo pequeño como es el Servicio Meteorológico Nacional, un organismo pequeño pero de vital importancia para el desarrollo de nuestro pueblo. ¿Y esto ya hay algún tipo de acción judicial que hayan establecido desde el sindicato? Mire, yo me tocó ser 8 años secretario general en mi provincia, ahora me tocó asumir junto a un gran equipo la conducción nacional del sindicato. Los abogados vienen después. Primero está la lucha. Si quiere un abogado, hay abogados sobran. Hay para tirar por la cabeza abogados. Si no, la delegada y delegado es fácil. Frente al primer problema, en vez de pelear con el jefe, el abogado. No. Vamos a evaluar, pero le respondo su pregunta. Le digo esto porque yo no anduve usando, mi vida sindical no anduve usando muchos abogados. Corté rutas, hice paros y huelgas y quemé muchas cubiertas. Pero digo, su pregunta por supuesto que refleja el sentir que tienen todos los trabajadores y la preocupación de cuál va a ser nuestra estrategia jurídica, por supuesto. Que dicho lo anterior que sostuve, que hemos definido, nuestro equipo jurídico reunió a todos los responsables jurídicos de las provincias y de todas las seccionales de ATE y ha definido una estrategia. Primero, mire lo que está ocurriendo, tenemos que esperar unos días porque no podemos tener un modelo único de presentación para iniciar el reclamo administrativo y judicial. ¿Por qué? Porque no todas las situaciones son las mismas. Primero que los despidos en algunos casos ni fueron comunicados, simplemente se dio de baja un correo institucional. A otros les llegaron a la madrugada por el WhatsApp. En algunos casos les informaron verbalmente con la presencia de un testigo, pero además despidieron una embarazada que además de invocar la estabilidad tenemos que invocar su estado de embarazo. En otro caso dijeron porque era afiliado de la Cámpora, también hay que invocar entonces en ese caso concreto esa causal de despido porque es absolutamente discriminatorio, y así le podían nombrar un sinnúmero de situaciones que nos hacen que tengamos que esperar unos días más para terminar de definir de qué manera vamos a enfrentar jurídicamente, si es necesario, estos despidos. Pero yo cuando le dije lo anterior, se lo dije para decir, mire, muchos entran en esta contradicción por estos días, dirigentes sindicales, diciendo, mirá, no hagamos muchas olas porque la verdad que si se abre una mesa de negociación podemos reincorporar a algunos trabajadores. Yo me formé en este maravilloso sindicato que es ATE, que va a cumplir 100 años de vida, porque nos fundaban en 1925, por eso siempre digo, no nos pudo Videla, a ver si nos van a poder estos mamarrachos que están hoy en la Casa Rosada, pero digo que se planteaban una contradicción entre, bueno, no hagamos muchas olas porque capaz que si protestamos no abrimos una mesa, no hay manera que en algún diálogo con la patronal los trabajadores puedan ganar, siempre pierden, salvo que ese diálogo esté precedido por un fuerte proceso de lucha. Y entonces nosotros para ganar
tenemos que priorizar en este momento el proceso de lucha que vamos a llevar adelante los estatales a partir de mañana. Mañana no termina nada, mañana empieza todo. Lo que va a pasar mañana va a ser en todas las dependencias del Estado. ¿Cómo está un poco diagramado? ¿Va a ser en todo el país? ¿Va a ser en Capital Federal? En todo el país. Esta es una conducción, la selección comprometiéndose a profundizar el federalismo, a federalizar el sindicato. No a conducir desde la capital federal, sino conducir desde las provincias. Por lo tanto, la Argentina y más el Estado Nacional. El Estado Nacional es su presencia en todo el territorio, en todas las provincias. Por lo tanto, la medida de fuerza para mañana es una jornada nacional de lucha en toda la Argentina, con ingresos masivos y simultáneos a la administración pública. Por la tarde, un plenario de más de 1.000 delegados de toda la Argentina para poder definir la profundización del plan de acción, y allí sí no descartamos impulsar en ese plenario de la tarde una medida de fuerza con movilización para esta misma semana. Yo estaría pensando el día viernes, tenemos que esperar si tiene consenso esa fecha o si resulta con más consenso o otra opinión. Yo justo mencionaba antes de charlar con usted las declaraciones hoy de Pablo Moyano con la necesidad también, dice, de definir esta semana una nueva medida de fuerza. ¿Esto podría estar acompañado de distintas centrales obreras o hablas en el caso de ATE simplemente? Bueno, nosotros en este momento el nivel de agresión es tan grande, el ataque que estamos sufriendo los estatales es muy fuerte, por eso necesitamos reaccionar en legítima defensa. En legítima defensa es que estamos actuando, pero por supuesto que lo dijimos. Nosotros formamos parte de nuestra CTA autónoma, nuestra central sindical tuvo su congreso ya el fin de semana pasado. Como sindicato integrante de esa central propusimos que avance la central hacia un paro general. La CTA autónoma está decidida. Creemos que la otra CTA, la CTA de los trabajadores, también está decidida, y si por ahí, hay tiempos distintos, las instancias orgánicas no son las mismas y algunas demoran más tiempo, o algunos compañeros están haciendo algunos análisis que no se terminan de corresponder con los nuestros, nosotros los comprendemos, pero si la CGT... Yo me reuní con Pablo Moyano, lo veo un dirigente dispuesto a pelear, tiene ganas de pelear, pero si le cuesta poner más la fecha del paro a la CGT, por lo menos que avancen las dos CTA, pero se necesita salir hacia una huelga general que vuelva a unir todos los reclamos, porque acá no solo somos los estatales los que la estamos pasando mal o estamos sufriendo, ahí a los jubilados le pagan una miseria y le dijeron, te pagamos una miseria, pero además te la vamos a pagar en cuotas a partir del mes que viene. Los comercios se desplomaron las ventas y están cerrando todos, es decir, afectados los comerciantes, pequeños y medianos empresarios, los industriales, las economías regionales empiezan a sentir el impacto negativo de las medidas económicas de este gobierno que encabeza Milei. Por lo tanto, nosotros los estatales, por supuesto que queremos una huelga general de las 3 centrales sindicales, pero acá decimos nos cansamos, no soportamos, no vamos a tolerar más insultos, agravios, ataques de este gobierno. El gobierno dice que hay ñoquis en el Estado. El ñoqui más grande llegó el 10 de diciembre. Se la pasa en Twitter. Lo invito y la invito a todas y a todos los que nos están escuchando que por un momento nos imaginemos que este presidente sería empleado de algún patrón o empleador, privado o público, y que estuviera todo el día paveando en Twitter. ¿Qué cree? Lo echarían. Lo echarían. Esta es la imagen de un ñoqui que tenemos que empezar a ver. Vos decís el gobierno se la pasa atacando a los estatales y un poco se ha creado, ¿no?, el discurso y el relato de que hay una mayor cantidad de ñoquis, que sobran muchos trabajadores en el Estado, y se ha empezado con esta cantidad, más de 11.000 de despidos que estás mencionando. Sabemos que estás con poco tiempo, pero quiero que esto quede claro. ¿Cuál es la cantidad de trabajadores estatales, por lo menos que vos tengas registrado?
¿Y qué es lo que pasaría con el aumento de los despidos? Vos hablaste de 70.000 despidos, incluso lo dijo también el presidente. ¿Qué significaría para el funcionamiento del Estado y sobre todo para los contribuyentes, ¿no? Para las personas, básicamente, que se retire esa cantidad de trabajadores y que no pueda cumplir muchas de las funciones que brinda el Estado? Nosotros tenemos que aceptar que la extrema derecha, esta extrema fuerza política de extrema derecha que llegó al poder, ha tenido relativo éxito comunicacional a la hora de desatar la campaña de desprestigio sobre el empleo público. Por supuesto, ayudado por muchos colegas suyos, que ha montado un verdadero aparato de la mentira para sostener tres cosas puntualmente. Por eso tu pregunta es interesante, porque hay que derribar mitos. Son tiempos de derribar mitos en el país. Lo primero que dicen es que somos muchos, que sobramos en el Estado. Lo segundo, que no estamos calificados. Entonces dicen, mirá, estos trabajan ahí en el Estado porque nunca podrían trabajar en el sector privado. Y lo tercero, que somos caros, que le costamos mucho a nuestro pueblo. Y solo basta recurrir a datos oficiales para desmontar esa falsedad. Lo primero, que del total de las personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10, es decir, solo menos del 20% presta servicios en el Estado. El resto, más del 80%, lo hace en el sector privado. Cuando uno va a Europa, busca y encuentra Francia, por ejemplo, el Estado francés, este promedio es mucho más alto. Si uno lo calcula en proporción a su población, el Estado francés es mucho más grande que el Estado argentino. Luego, si hay un rasgo distintivo de nuestro Estado nacional, es el alto nivel educativo de sus trabajadoras y de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario y el resto además está formado para otras competencias. Ese promedio baja en el sector privado. Y por último, analizando la partida de gasto corriente primario en el Estado, primero están jubilaciones y pensiones, luego subsidios económicos, políticas sociales y recién en cuarto lugar está la partida de gastos para nosotros, inversión en los salarios del personal. Por lo tanto, tampoco somos caros, no sobramos, estamos formados y somos baratos. Que vayan a hacerle ese discurso a otros, pero no a nosotros. Muy bien, Rodolfo, le agradecemos. Entonces quedamos pendientes, va a ser mañana este ingreso masivo en las oficinas del Estado. ¿Esperan que haya algún tipo de respuesta por parte del gobierno o está de alguna manera dadas las condiciones para que se pueda hacer pacíficamente? Son violentos estos gobiernos. Mañana tiene que quedar claro que si hay algún hecho de violencia que lamentar o de represión, que el exclusivo responsable es el gobierno. Mañana es un buen día para demostrar que es el gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley. Bueno, estaremos pendientes entonces de lo que suceda y también de los resultados de la Asamblea para ver si el próximo viernes se efectiviza finalmente una medida de fuerza, ¿verdad? Un saludo para todas. Un saludo, ahí se cortó sobre el final, pero era Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.